Buen día, jóvenes, bienvenidos al curso de asistencia de proyectos. De acuerdo al desarrollo del sílabo, nos encontramos en la semana 6. Esta semana vamos a desarrollar nuestra segunda práctica, ¿no?, que consta en un cuestionario de 5 preguntas, los temas que ya hemos venido desarrollando, correspondiente al estudio de mercado, ¿no?, tanto la semana 4 como la semana 5. Entonces, recuerdan, empezamos por el estudio de mercado. Decíamos que es la economía es la ciencia que estudia el mercado, ¿no? Por eso es que durante estas 2 semanas hemos abarcado temas relacionados a la economía, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, en un primer instante, el comportamiento, ¿no?, de la demanda y el comportamiento de la oferta. Incluso los gráficos, todos son términos, ¿no?, de economía, ¿no? Muchos en sus cursos de microeconomía, macroeconomía ya lo han desarrollado, jóvenes. Nosotros lo vamos a ver más de un enfoque, ¿no?, de la parte de proyectos, ¿correcto? Entonces, ¿no?, de proyectos de inversión. Entonces, en este aspecto ¿no? Hablamos, por ejemplo, ¿no? Decimos que para emprender una inversión, ¿qué debemos hacer? Entonces, debemos investigar las relaciones económicas actuales y las tendencias, ¿no?, del proyecto de comportamiento. Asimismo, ¿por qué existe el problema económico? ¿No? Porque los recursos disponibles son insuficientes para atender las múltiples necesidades y deseos de las personas, ¿correcto? Entonces, hablamos en nuestro estudio de mercado en base a la demanda, ¿no? Está enfocado en, ¿no?, las necesidades que pueda tener una determinada sociedad, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Ahora, por ejemplo, en nuestra localidad, de acuerdo a ¿no?, a la pandemia que se viene suscitando, pues como que las necesidades, las prioridades han cambiado, ¿correcto? Entonces, nosotros como una idea de negocios podemos ver, por ejemplo, 20 de equipos, ¿no?, equipos médicos en los cuales te van a pedir, ¿no? Por ejemplo, van a medir la temperatura, las mascarillas, ¿no?, kits de limpieza. Pues, todos esos son ya un nuevo, ¿no? Anteriormente, antes de la pandemia, ¿quién se ha imaginado en vender esos tipos de productos? Porque no había la necesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la idea de negocio? En base a las necesidades, ¿no? Por ahí, ¿no?, vamos a ir viéndola. Entonces, el comportamiento económico del mercado del proyecto, ¿no? El proyecto de inversión que se evalúa corresponde al comportamiento de la demanda, la oferta y de los costos, ¿no? Asimismo, todo con la maximización de los beneficios. Entonces, partimos del comportamiento de la demanda. Entonces, ¿no? En otras palabras, el comportamiento de los usuarios, de las personas, ¿no? Porque ¿quiénes son los demandantes? Son aquellos, los clientes, ¿no? Quienes nos van a comprar a nosotros, a las empresas. Ellos son, ¿no? La cantidad demandada, ¿no?, en términos económicos, ¿no? Esos en base a términos económicos, correcto. La búsqueda de satisfactores de un requerimiento o una necesidad que realizan los consumidores, aunque sujetas a diversas restricciones, se conoce como demanda de mercado, ¿no? Entonces, quienes buscan satisfacer sus necesidades en base, por ejemplo, como les venía diciendo en el ejemplo anterior, ¿no?, cuidar su integridad, su salud. Entonces, para ello va a adquirir mascarillas, va a adquirir equipos, ¿no?, que van a requerir, ¿no?, para el cuidado, ¿no?, de su salud. Entonces, por ejemplo, también en este caso les ponía, ¿no?, les hablaba más enfocado en el tema de servicios, ¿no? Todos los jóvenes, estudiantes, profesores, en este caso también están viendo la demanda, ¿no? La demanda del servicio de Internet, porque todos estamos en adquiriendo por la necesidad, ¿no? Todo eso surge por antes de ello, suficiente con recargar sus 5 soles y ya estaban, ¿no?, contentos. No había la necesidad de adquirir un plan más amplio, algo que te pueda coberturar, ¿no?, mayor, ¿no?, velocidad, por ejemplo, también para las conexiones vía Zoom o cualquier plataforma que puedan utilizar los jóvenes estudiantes, ¿no? Entonces, también veíamos la parte gráfica, ¿no? La parte, por ejemplo, el comportamiento del gráfico, cómo se desplazaba, ¿no?, con relación a los precios, ¿no? Veíamos en el gráfico 1 que si los precios incrementaban, ¿no?, perdón, si los precios bajaban, ¿no?, aquí se observa el gráfico, ¿no?, que el precio baja, ¿no? El precio 0 baja al precio 1, que es la cantidad demandada, se extingue, perdón, ¿no?, se desplaza hacia la derecha. ¿Qué quiere? Va a aumentar la cantidad demandada. Si estamos comprando, ¿no?, un precio a un sol y bajo 50 céntimos, pues vamos a adquirir 1 kilo más, 2 kilos más, ¿no? Entonces, eso quiere decir el gráfico 1. Y el gráfico 2
no es todo lo contrario, ¿no? Vemos que el precio sube, entonces la cantidad, ¿no?, disminuye. Por ejemplo, si vemos que ha subido, ¿no?, algún producto en específico, o se ha subido la leche o el arroz, nos vamos a tratar de economizar o buscar productos, ¿no?, que sustituyan ese bien. En este caso vemos netamente, ¿no?, el comportamiento de los gráficos de acuerdo a la relación del precio. Sin embargo, no solamente la variable, ¿no?, que va a determinar el cambio de la demanda, ¿no?, es decir, el comportamiento de la demanda, no solamente va a estar enfocado en base a los precios, sino hay otras variables que no tienen nada que ver con el precio, si el precio sube, si el precio baja, pero la cantidad demandada va a variar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ingresos de los consumidores, la cantidad de consumidores, ¿no?, precio de los bienes complementarios, precio de los bienes sustitutos, gustos y preferencias y expectativas por constantes innovaciones tecnológicas. Por hacer un ejemplo nada más, por ejemplo, ingreso de los consumidores. Creo que, ¿no?, si por ejemplo vemos que una persona ha incrementado sus ingresos, entonces va a tener la capacidad de realizar más compra, ¿no? Aquí no ha importado si, ¿no?, si el precio ha subido o ha bajado, simplemente porque el señor tiene mayor ingreso, entonces va a tener más capacidad de compra, ¿no?, va a adquirir más productos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver por expectativas de las constantes innovaciones tecnológicas. Supongamos que alguien tiene su laptop i7, ¿no? Entonces i7 que este año, bueno, que salió el año pasado, entonces, y estamos, ¿no? Y este año, por ejemplo, con todo ese tema, quizás queremos comprarlo, pero de ahí nos dicen, ¿no?, no, que se están promocionando, que el próximo año va a salir el i10 o ¿no?, el i9, con ya mucha mayor tecnología, con más, ¿no?, apartado, ¿no? Nuestra expectativa crece, entonces nosotros posponemos esa compra y este año no compramos nada, entonces con la expectativa que el próximo año va a ser mucho mejor, ¿no?, el equipo, o no tanto una laptop, sino por un celular, por ejemplo. Siempre los celulares, un S10, un S11, entonces, esta versión no lo compro, no, pero el otro año sí me voy a comprar. Esas son las expectativas por constantes innovaciones tecnológicas. Sí, diferente, ¿no? De acuerdo a las diferentes variables que podemos encontrar, no tiene que ver, ¿no? Nos dice que la variación de cualquiera de esos factores, ¿no?, hará que aún manteniéndose un precio, la demanda cambie, ¿no? Entonces, ¿no?, como lo hemos visto en los casos, ¿no?, como los ejemplos que les puse, han visto que la demanda, ¿no?, va a variar, puede ser ¿no?, que ha disminuido o que ha incrementado, de acuerdo a las diferentes variables que puede existir. Aquí un claro ejemplo, ¿no?, de una de las variables, por ejemplo, si vemos justamente el ejemplo que les daba, los ingresos reales de las personas aún, ¿no? Si, por ejemplo, los ingresos reales de las personas aumentan, ellos tendrán la capacidad para incrementar el consumo, ¿no? Por ejemplo, vemos que el precio no ha variado nada, pero la cantidad demandada ha incrementado, simplemente porque el señor, ¿no?, ha tenido, ¿no?, una determinada población, ¿no? Es decir, a ver, los trabajadores del sector público, ¿no?, que se han incrementado sueldos, entonces todos esos trabajadores públicos van a tener más capacidad de compra, ¿no? ¿No? Entonces, en ese caso, ¿no?, la curva se va a desplazar hacia la derecha. La elasticidad de la demanda, ¿no? Hablamos de la elasticidad de la demanda. Bueno, en este caso vemos el comportamiento, por decirlo así, agresivo de la demanda, ¿no? Cuando la demanda es elástica, la demanda inelástica y la demanda unitaria. Entonces, veíamos, por ejemplo, que la demanda elástica es cuando el precio es superior a 1, es decir, cuando nosotros utilizamos esta fórmula, ¿no?, aquí vemos la variación de la cantidad demandada con la variación del precio. En el momento, ¿no?, de determinar va a salir, ¿no?, que, por ejemplo, si nos sale mayor a 1, veremos que, ¿no?, la demanda es elástica. O si nos sale menor a 1, a inferior a 1, será una demanda inelástica. Cuando la demanda es igual a 1, entonces elástica unitaria. Para que puedan ver, vamos, ¿no?, que ya veíamos el caso práctico, ¿no?, que veíamos, por ejemplo, un señor ¿no?, que vendía 1000 bolsas, ¿no?, de salmón a 4 soles y quiere ver el impacto, ¿no? Quiere ver el impacto, quiere ver cómo el próximo mes me va a ir. Si yo le subo, ¿no?, a 5 soles, ¿venderé más, venderé menos o venderé lo mismo? Entonces, ahí, ¿no?, para ya salir de dudas, nos vemos, ¿no?, aplicamos, subimos el precio y vemos que, ¿no?, al finalizar el mes,
¿no? Las ventas cayeron a 800 unidades, es decir, ha disminuido 200 bolsas, ¿no? En mis ventas mensuales. Entonces, reemplazamos, ¿no? La variación de la cantidad demandada sobre la variación de los precios, ¿no? Obteniendo un resultado de 0.8. En este caso, les decía, decíamos que si en caso la demanda es, ¿no? Si exactamente, es menor que 1, ¿no? Si la densidad de la demanda es menor que 1, es inelástica. Por ende, vemos que en este caso la demanda es inelástica ya que cambia en menor proporción, ¿no? A un aumento de precio. Claro, no se ha disminuido, no se ha disparado. Si hubiera sido mayor que 1, ¿no? Entonces si hubiera bajado un 50% esto, sería 1.8, ahí sí sería una demanda elástica. Continuamos con el estudio de mercado y vemos ya el comportamiento de la oferta. En un primer instante veíamos el comportamiento de parte de los clientes, ¿correcto? ¿No? De parte de los consumidores, ¿no? De parte de la clientela, como querramos llamarlo. Ahora vamos a ver el comportamiento de la oferta, ¿no? Es decir, del empresario, de la empresa, ¿no? Del ofertante, del que vende, ¿no? En este caso, la oferta de mercado corresponde ¿no? a la conducta de los empresarios. Ahí está. Es decir, a la relación entre la cantidad ofertada de un producto y su precio de transacción, ¿no? El precio que le pueda poner al determinado producto, bien o servicio, ¿no? Otros elementos que condicionan la oferta son el costo de producción del bien o servicio, el grado de la flexibilidad en la producción que tenga, la tecnología, las expectativas de los productores, la cantidad de empresas en el sector, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver aquí, por ejemplo. También tenemos un gráfico del comportamiento de la cantidad ofrecida. Entonces, aquí el pequeño gráfico vemos, ¿no? Que se observa en el precio original, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Tenemos el precio, ¿no? El P0 se sube al precio 1, vemos, ¿no? Que la cantidad original, ¿no? Aumenta, ¿no? Es decir, nuestra cantidad ofertada se va a incrementar. El gráfico de derecha muestra que al bajar el precio de ¿no? P01, la cantidad ofrecida cae, ¿no? Entonces, aquí vemos. Entonces, esto lo vamos a ver, esto es con relación a los precios, ¿no? Entonces, vamos a explicarlo mejor en esta parte. Cuando ¿no? se considera solo la variación en los precios, el comportamiento del productor se mueve sobre la curva la cantidad ofrecida. Cuando se modifica cualquiera de esos elementos ya mencionados y desarrollamos esa condición, es la curva completa de la oferta la que se desplaza. Por ejemplo, en los costos de producción, si suben los factores de los costos ¿no? de producción, de fabricación, de elaboración, el producto ¿no? y se mantiene constante, entonces baja el beneficio del fabricante y disminuye la oferta total. Entonces, si por ejemplo nos costaba a nosotros fabricar, ¿no? En este caso vamos a poner, nos cuesta, nos costaba 5 soles fabricar una mascarilla, ¿ya? Vamos a ver, elaborar una mascarilla. Y ahora, por el tema, ¿no? de la pandemia, se ha incrementado, ¿no? La tela, entonces, ¿cuánto ya nos va a costar? Nos va a costar, no 5, sino nos va a costar 6, no, 7 soles. Entonces, pero nosotros debemos seguir vendiendo, ¿no? Entonces, vamos a mantener los precios, ¿no? Con la final de no caer las ventas. Entonces, vamos a tener mejor, ¿no? Si lo vendíamos si elaboramos a 5 y lo vendíamos a 8, teníamos utilidad de 3. Si ahora ya nos está costando 7 soles, pues solo vamos a tener una utilidad, ¿no? Un beneficio de un sol. Entonces, la oferta va a ir cayendo, ¿no? Porque ya no pues va a ir disminuyendo poco a poco. Entonces, la flexibilidad de tecnología, acceder a nuevas tecnologías, en este caso ya es todo lo contrario, flexibilidad de tecnología. Si accedemos a nuevas tecnologías podemos reducir los costos, ¿no? O sea, producir la misma cantidad, por ahí nos adquirimos una máquina industrial, entonces vamos a emplear menor tiempo y ¿no? obviamente con el menor tiempo se reduce el costo de producción y los beneficios se van a incrementar, ¿no? Entonces nosotros y antes nos costaba 5 soles, nos va a costar 4 soles o 4.50, entonces vamos a tener mayor beneficio, entonces la oferta se va a desplazar, ¿no? Vamos a tener mayor oferta sobre eso, ¿no? Vamos a ofertar más productos de eso. Ahora las expectativas, si el productor espera que el precio de venta del bien que fabrica aumente a futuro o estima que, ¿no? que la demanda podría incrementarse, podría aumentar la producción por la expectativa de ganar más, ¿no? Es decir, ya estoy viendo que no la compra de mascarillas o la venta de mascarillas se va a incrementar más adelante porque se va a extender ¿no? la cuarentena, por ejemplo. Entonces, puede ser, no, voy a producir más mascarillas. Entonces,
voy a estoquear, ¿no? Eso lo llamamos, muchos ¿no? Decimos en esos términos, lo hablamos, nos estoqueamos y vamos a tener, ¿no? La expectativa, ¿no? Que vamos a generar mayor, no tenemos la expectativa de hacer que vamos a incrementar nuestra producción y por ende no ganar mucho más, ¿no? Ahora, la cantidad de empresas y los precios del vino relacionados. La cantidad de empresas, claro, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Al incrementarse, ¿no? ¿Cómo decir? Los competidores. Entonces, la oferta del bien se incrementa desplazando, ¿no? Entonces vamos a tener que disminuir quizás los precios, ¿o no? O ¿no? Para poder nosotros seguir vendiendo la misma cantidad. Entonces, la oferta se desplaza hacia la izquierda, ¿no? En este caso, el gráfico. Eso de los bienes relacionados. Cuando los bienes son sustitutos, un aumento en el precio ¿no? del otro bien puede conducir a un aumento en la oferta del producto. Por ejemplo, si nosotros producimos ¿no? mascarillas que están bastante certificados, y por ahí tenemos una competencia, ¿no? que ha producido, ¿no? Los bienes en ese caso son sustitutos, no puedes usar el producto, la mascarilla A, la mascarilla B, ¿no? Entonces, en este caso, puede conducir a un aumento de la oferta del producto del proyecto si la demanda se traslada hacia el proyecto. Si son complementarias, un aumento en el precio del otro bien hará que baje su demanda, ¿no? Entonces, en este caso, no, o sea, no es recomendable subir o incrementar los precios, ¿no? Porque va a hacer que se reduzca la demanda. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico de la variación de cualquiera de estos factores, ¿no? Ya un desplazamiento de la oferta. Por ejemplo, vemos que los costos de los insumos ha bajado. Pues dado que el precio se mantiene, entonces ¿no? Tenemos un mayor beneficio en su esperado, ya que motiva los productos desplazando hacia vamos a producir más, vamos a ofertar más, entonces la oferta 1 se desplaza hasta la oferta 2, ¿no? Vamos a mayor cantidad de productos ofrecidos, ya que los insumos han bajado, entonces vamos a producir mucho más. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Pero ¿no? Es así un pequeño repaso de lo que nosotros ya hemos visto en la semana 4 y en la semana 5, ¿no? Habiendo revisado este video, pueden ya ustedes resolver, ¿no? El cuestionario que está bastante sencillo, que consta de 5 preguntas. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana.